Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: ¡pa'lante! Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Efectivamente nos acompaña la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días. Muy buenos días a todos y nuevamente feliz año nuevo. Espero que este año para todos ustedes esté lleno de muchas bendiciones. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando aquí en nuestra programación de Pa'lante mi gente a través de Oxígeno Radio sobre los requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense. Como año nuevo, tal vez muchas personas se han propuesto esa meta de aplicar y conseguir o lograr la ciudadanía estadounidense, personas quienes ya cuentan con la residencia o tal vez personas que están iniciando su trámite para hacerse residentes, pero siempre tienen en mente en el futuro el poder lograr la ciudadanía estadounidense. So, vamos a estar hablando sobre los requisitos para lograr esa ciudadanía. Y bueno, depende mucho en cómo la persona adquirió la residencia permanente para poder lograr la ciudadanía. Y para propósito de la información que le vamos a proporcionar hoy día, nos vamos a enfocar en casos de residentes permanentes quienes adquirieron la residencia por medio de una petición familiar. Personas quienes son residentes permanentes y adquirieron su estatus por medio de matrimonio podrían ser elegibles para aplicar por la ciudadanía en 3 años o 5 años después de haber sido concedido su estatus de residente. La diferencia entre ser elegible a los 3 años o a los 5 años depende en el estatus migratorio del cónyuge patrocinador, si es ciudadano o residente, el cónyuge quien lo pidió, y también si el solicitante continúa casado y viviendo junto con su cónyuge patrocinador. Un residente permanente quien cumple con los requisitos para la naturalización y quien adquirió su estatus por medio de matrimonio con un ciudadano puede ser elegible para aplicar a la ciudadanía a los 3 años de haber sido concedido la residencia permanente. Y en estos casos, el gobierno permite que la solicitud sea entregada a los 2 años 9 meses desde la fecha de expedición de la residencia permanente. No tienen que esperar exactamente a cumplir los 3 años para poder introducir esa solicitud, porque lo pueden hacer 3 meses antes de ese tercer aniversario como residente permanente. Un residente permanente quien adquirió su estatus migratorio por medio de su cónyuge residente debe esperar 5 años con la residencia para ser elegible a la ciudadanía estadounidense. El gobierno permite que la solicitud sea entregada a los 4 años 9 meses desde la fecha de expedición de la residencia. Nuevamente tienen esos 3 meses antes de cumplir esos 5 años para poder entregar su solicitud. Adicionalmente, la persona que quiera lograr la ciudadanía estadounidense tiene que cumplir con ciertos requisitos generales. Por ejemplo, tener por lo menos 18 años de edad, tener presencia física en Estados Unidos por un mínimo de 30 meses de los 5 años requeridos como residente permanente o 18 meses de los 3 años requeridos si está solicitando la ciudadanía por medio de matrimonio con su cónyuge ciudadano estadounidense. También debe demostrar que ha tenido residencia continua en Estados Unidos sin ausencias de más de 6 meses continuos, ser una persona de buen carácter moral durante el periodo estatutario, ya sean los 3 años o los 5 años, y también hasta la fecha de la juramentación. Eso es muy importante tomar en cuenta que si hay alguna causa que interviene después de la entrega de la solicitud para la ciudadanía, que pueda poner a riesgo esa solicitud porque la persona a lo mejor ha cometido un delito de bajeza moral o ha cometido un delito que tal vez no es un delito de bajeza moral de por sí, pero a lo mejor no cumple con los estándares de la comunidad. El oficial de inmigración puede negar la solicitud de naturalización. Y también, con algunas excepciones, debe de demostrar la persona que puede leer, escribir y hablar inglés. Puede ser un inglés básico, no tiene que ser un inglés totalmente fluido. Debe también entender y poder responder a preguntas sobre la historia del gobierno de Estados Unidos y debe también de estar dispuesto a tomar la juramentación de lealtad. La juramentación es algo que ya viene al final, después de que sea la persona aprobado su solicitud para la naturalización. Es muy importante
también estudiar durante el periodo que está en espera para esa entrevista sobre todo lo que son las preguntas y respuestas de la historia y de la forma de gobierno de Estados Unidos para estar preparado en el momento de su cita. Para la solicitud de la ciudadanía, la persona tiene que demostrar que ha vivido por un periodo mínimo de 3 meses en el estado donde piensa presentar su solicitud. Esto también es algo muy importante porque si, vamos a decir, la persona se cambia a otro estado y piensa hacer su solicitud en ese estado, tiene que esperar haber estado viviendo en ese estado por lo menos 3 meses para que entonces USCIS dentro de ese estado tenga jurisdicción para recibir y también entrevistar a la persona sobre su solicitud. Para ser exento al requisito de leer, escribir y hablar un inglés básico y tal vez poder tomar el examen en el idioma que el solicitante habla y mejor entiende, la persona debe demostrar que ha cumplido con el tiempo requerido como residente permanente y que también tiene cierta edad. Ambos requisitos, tiempo como residente y edad, son necesarios para poder pedir esa exención y tomar el examen en su idioma. Por ejemplo, una persona que tenga 50 años de edad y tenga 20 años como residente, recuerden, es la edad y el tiempo como residente. So aquí 50 años de edad, 20 años como residente permanente o 55 años de edad y 15 años como residente permanente, podría tomar el examen en su idioma y de ser exento al requisito del inglés, el solicitante para la ciudadanía debe contratar su propio intérprete para el día de su entrevista. Su abogado no puede servirle como intérprete. El examen administrado en estos casos será oral solamente, eso no hay ningún examen escrito. Personas residentes permanentes quienes cuentan también con un historial penal o quienes han viajado al extranjero por larga duración o quienes tal vez no están seguros de poder cumplir con el requisito de residencia continua o presencia física, deben consultar con un abogado de inmigración para evaluar su caso y también su elegibilidad a la naturalización. Deben de hacerlo antes de entregar su solicitud para evitar gastos innecesarios. Esta es la información bien básica sobre los requisitos para solicitar la ciudadanía. Obviamente es una información muy general que por este medio ya saben, la información que le proporcionamos es información general y no sustituye una consulta formal con un abogado de inmigración. La ley de inmigración suele ser compleja y aunque los requisitos suenen básicos, si hay factores en su caso de los cuales usted duda que pueda complicar su situación para la solicitud de naturalización o su trámite de naturalización, es preferible que consulte con un abogado para que puedan explorar esos factores y ver si pondría en riesgo lo que es su residencia el aplicar a la ciudadanía. Abogada, la pregunta del millón realmente no tiene una respuesta, una sola. Pueden ser miles de razones, pero en su experiencia, la razón más común por la cual hay tanta gente que dura 10, 15, 20 años siendo residente y prefieren estar renovando su green card que hacerse ciudadanos, ¿qué es lo que los limita en la mayoría de los casos que a usted le ha tocado? ¿Por qué la gente espera tanto? Usualmente es porque a lo mejor no están enterados de que pueden tomar su examen en español, a lo mejor no cuentan con todos los requisitos para poder hacerlo. A veces la persona no puede ser exento y tal vez no ha puesto empeño. Lo que más frecuentemente vemos es que no han puesto el empeño de aprender el inglés, aunque han llevado aquí décadas en Estados Unidos y en realidad llevando décadas en un país donde el idioma es inglés. Es importante poner el empeño y tal vez reservar un poquito del tiempo personal, si es que tenemos tiempo personal, porque a veces no hay tiempo y vivimos a veces trabajando y no culpo a nadie, porque esa es la vida en este país. A veces nos queda muy poco tiempo y el poco tiempo que nos queda a veces queremos pasarlo en familia o descansando y no necesariamente estudiando, pero si quieren lograr algo como el beneficio de la ciudadanía, es muy importante tratar de por lo menos asimilarse bien, y parte de asimilarse a la cultura de este país es tratar de hablar un inglés básico, no tiene que ser un inglés fluido, pero para poder defenderse, ¿verdad? En este país yo creo que es esencial. El trámite de ciudadanía o el hacerse ciudadano estadounidense le trae muchos beneficios, como también responsabilidades a la persona, pero entre los beneficios es el derecho al voto en las elecciones federales, el poder servir como jurado, el viajar con un pasaporte estadounidense, el poder traer a familiares a Estados Unidos, o sea, se abre más lo que es las posibilidades de los familiares
las relaciones familiares que pueden ser considerados para un proceso migratorio. También es muy importante porque hay muchas personas que desean viajar por tiempo de larga duración fuera de Estados Unidos y el tener la ciudadanía estadounidense, muy diferente a simplemente ser residente permanente, le permite a la persona poder estar fuera del país sin la preocupación de que va a perder su estatus, porque un ciudadano no va a perder su estatus por pasar tiempo fuera de Estados Unidos, lo cual no es cierto para una persona quien es residente. Hay muchos beneficios para una persona que esté pensando, bueno, en este año 2022 tengo como meta hacerme ciudadano estadounidense, voy a echarle ganas, voy a inscribirme en un curso de inglés para poder lograr esa meta. Le aconsejamos que lo haga y que también consulte su caso con un abogado para asesorarse cuáles serían tal vez algunos factores en su caso, si existen, que puedan complicar la situación, pero si no, adelante con su trámite. Qué bien, es uno de los logros más importantes. Yo sé que va por etapas y después de muchos años de estar sin un estatus fijo, para muchos un logro es, wow, mi permiso de trabajo, mi seguro social, ya voy en camino, ya puedo sacar licencia. Después, obviamente, la residencia, tremendo logro, ya pueden viajar a su país. La ciudadanía que viene siendo la máxima presea, o sea, el premio máximo, that golden ticket a lo que es la libertad de viajar realmente a cualquier parte del mundo y durar el tiempo que uno desee. Ahora, abogada, ¿por qué se le llama naturalización? O algunos dicen, ¿es diferente naturalizar que hacerte ciudadano? ¿Es prácticamente lo mismo? Es lo mismo, exactamente, es lo mismo. O sea, hay personas que entran en el debate que todos somos ciudadanos. Ciudadanos del mundo. Del mundo, exacto. Entonces, bueno, es un proceso de naturalización en realidad, pero es lo mismo. Es una palabra intercambiable, en mi opinión. Ah, qué bien. Entonces, el certificado de naturalización y un certificado de ciudadanía, ¿existen dos certificados diferentes? Sí, o sea, el Certificate of Naturalization es el certificado de naturalización cuando la persona se hace ciudadano estadounidense. Hay otro que es cuando la persona derriba el beneficio de ciudadanía. Por ejemplo, un hijo quien es residente de Estados Unidos y entró a Estados Unidos antes de los 18 años de edad como residente de un padre ciudadano con quien el hijo ha estado viviendo bajo la custodia de ese padre, automáticamente adquiere la ciudadanía estadounidense. Y en estos casos lo que hacemos es que se aplica para que el hijo pueda recibir un certificado, ¿verdad? Indicando que es ciudadano estadounidense para que en un futuro no haya ninguna confusión de cómo fue que esta persona pudo adquirir la ciudadanía estadounidense. Eso es uno de los beneficios de los cuales siempre estamos conscientes cuando estamos consultando con personas quienes son ciudadanos y están pensando traer a sus hijos, si los hijos son menores de edad. Entonces le vamos a aconsejar el plan futuro de hacer ese paso adicional. Muy bien. Ahora, el hecho de tener ya la naturalización, o sea, ya te hiciste ciudadano, ¿es parejo o hay algo que el naturalizado no puede hacer? ¿Hay algo que distingue del que nació en este país? O sea, digamos, para ya darle el giro completo, estamos viendo debajo de todas las piedras, ya lograste la naturalización. ¿Hay alguna distinción, algo que quedó por ahí que no puede hacer porque no nació aquí o ya tiene todos los mismos derechos? Por lo general, los mismos derechos tendría que ver, por ejemplo, si la persona está postulando a presidente de Estados Unidos, si es requisito que la persona sea US born, pero ya estaríamos hablando de algo. Ya es otra cosa. Porque es que uno dice, bueno, me naturalizo. Y de verdad, y sabe que más que nada lo pregunto, abogada, porque nuestra comunidad a veces siente que aunque logran, digamos, naturalizar, y se quedan pensando, am I worthy? ¿De verdad puedo hacer todo lo mismo que hace un ciudadano? Así que es como darnos ese extra empujoncito de seguridad. Sea lo que sea, abogada, es un tremendo, tremendo logro para quienes lo puedan hacer. Sabemos que también dentro de algunos de los obstáculos que hacen que una persona o impide que una persona se haga ciudadano puede ser también el historial criminal, algunas cosas por ahí. Pero bueno, cada situación es distinta y como siempre dice la abogada, no hay que comparar tu situación con la del vecino, el compadre. Preguntas al aire 770-686-3424 en vivo este día, ya 4 de enero, my goodness, 2022. Por cierto, ya tengo unas cuantas preguntitas por ahí. Leticia nos escribe, dice, Brendita, tengo mucho tiempo esperando un programa que tenga que ver con la ciudadanía. Dice, mi esposo es residente permanente desde hace más de 17 años. Yo logré mi residencia por mi esposo y soy residente desde el 2014. Él no tiene interés en hacerse ciudadano. ¿Le puedes preguntar a la abogada Bárbara que si yo me puedo hacer ciudadana antes que él?
Sí, eso no hay ningún problema. O sea, la persona independiente a el patrocinador. Lo único que aquí tiene que mirar la persona es cuándo estatutariamente, cuánto tiempo debe de pasar como residente permanente dado a su situación migratoria, cómo adquirió la residencia, Ujú. si tiene que esperar los 3 años o los 5 años. En este caso, como la señora Leticia adquirió la residencia a través de su esposo, quien es hasta la fecha residente permanente, Ujú. ella solamente tuvo que haber esperado 5 años y pudo haber aplicado a los 4 años, 9 meses de haber adquirido la residencia. Ya lleva ella, por mi cálculo, más de 7 años como residente permanente y si no existe ningún impedimento para ella poder adquirir la ciudadanía, entonces sí, ya sería estatutariamente elegible, por lo menos con el factor del tiempo. Tendríamos que ver que cumple con los demás requisitos, pero no hay ninguna necesidad de depender en que el esposo se haga ciudadano primero. Eso no es así, porque imagínese si un cónyuge residente puede controlar esa situación si decide, ¿sabes qué? Mi esposa nunca se va a hacer ciudadano porque yo nunca me voy a hacer ciudadano. O sea, no es así la situación, es independiente. Qué bien. O sea que totalmente decisión ya personal que ella se haga ciudadana. Digo porque a lo mejor la sensación es de que, híjole, pues es gracias a él que soy residente y si él no se hace, like, do I have to follow him? Tengo que seguirlo a él. No lo tiene que esperar. Esa es una buena noticia. Exactamente, ya ella sería elegible independiente a que si él se hace ciudadano o no. A lo mejor ella habla inglés y él no. A lo mejor él tiene alguna mancha en su historial penal que a lo mejor le está impidiendo el poder hacerse ciudadano. O sea, hay muchos factores. No estoy hablando de este caso en particular, pero hay muchos factores que pueden impedir que un residente quiera o pueda hacer su solicitud para la ciudadanía. Por otra razón que podemos decir, bueno, sentido común, que la ley no me obliga a esperar a que mi patrocinador se convierta en ciudadano para yo entonces poder hacerme ciudadana. Ah, correcto, tiene sentido. Continuamos, tengo una pregunta parte de Alfonso. Dice, buenos días, abogada. Quisiera saber si para una entrevista de ajuste de estatus debe estar ya aprobada la I-130 o se aprueba después de esta entrevista. Gracias. No, la I-130 a veces el gobierno la va a adjudicar a la misma vez que adjudica la I-485 o en el momento de su entrevista. Es más, es común en casos donde la persona ha entregado junto la solicitud I-130 y la I-485 que el gobierno espere hasta el momento de la entrevista para decidir la I-130, que la decidan en ese mismo momento y que le digan a la persona, vamos a tomar una decisión posteriormente sobre la I-485. No es fuera de lo común que todavía la I-130 no haya sido aprobada y que ya tenga notificación de entrevista. Esto quiere decir que el gobierno la va a considerar en el momento de la entrevista. Claro, claro que sí. Continuamos con esta pregunta a través de la línea de texto 770-927-8015. Dice, yo soy residente permanente desde el 2019 por un caso de VAWA. Yo pedí a mi hija, ella tiene 18 años de edad y está en Guatemala, nunca ha estado en los Estados Unidos y sigue soltera. ¿Cuánto se tarda el proceso? Y si ella cumple 21, ¿se acaba el proceso? Gracias. Ok, depende de cuándo él la solicitó, pero me imagino que fue después de él adquirir la residencia en el 2019. El proceso es un poco largo, dado a que él es residente y no ciudadano estadounidense. Lo que me interesaría saber es si ya la I-130 ha sido aprobada, porque él habla de que la hija está en Guatemala. O a lo mejor si la I-130 ya ha sido aprobada, es cuestión de que él tiene que dar el paso de empezar el proceso consular a través del Centro Nacional de Visa. Mucha información que todavía nos hace falta para poder determinar cuánto tiempo más de espera o si la solicitud todavía está dentro del tiempo de procesamiento. Si la hija cumple los 21 años de edad, entonces no es que muere el proceso. De la única manera que muere el proceso es si la hija se casa antes de que el señor se convierta en ciudadano estadounidense. O señora, digamos, es la mamá. La mamá, perdón, antes de que la mamá se convierta en ciudadana estadounidense. Si la hija se casa, entonces sabemos que un padre residente no puede pedir a un hijo casado y aunque la hija no estaba casada en el momento de la solicitud I-130, si se casa, la solicitud automáticamente es revocada por operación de ley. So, es muy importante tomar eso en cuenta. Otra de las cosas que tendríamos que ver es, vamos a decir, si este proceso da de largo y la hija cumple los 21 años de edad, pero se mantiene soltera, la mamá todavía residente,
Entonces tendríamos que ver si entra dentro del cálculo bajo lo que se llama el estatus de protección de menor, Child Status Protection Act, que es un cálculo que se tiene que hacer utilizando una computadora o cálculo especial, que tiene mucho que ver con cuándo la solicitud fue introducida, cuándo la solicitud fue aprobada, cuándo es que la fecha de prioridad está vigente, la edad de la persona actual. Y entonces ese cálculo se arroja que la persona todavía para propósito de inmigración es considerada menor de 21 años de edad. Entonces es muy posible que continúe más rápido el proceso. Listo, pues bueno, va a depender de algunas cosas. Si esa dama nos puede llamar, tal vez poder dar un poco más de información, pero como bien sabemos, en una hora es imposible entrar en 15 minutos de discusión por un caso. Para eso también existen las consultas particulares ya directamente. Esta pregunta dice, buenos días, abogada, ¿cuánto tarda el perdón 601A que yo fui a poner huellas el 16 de diciembre y quiero saber cuánto se está tardando más o menos? Es la única información que nos da. Vamos a mirar aquí un momentico. Fue apenas, 2 weeks ago. Sí, y se están tardando bastante. Van en la fecha del 24 de octubre del 2019. De 20 a 26 meses y medio, más o menos, podría tardar que tomen una decisión sobre el perdón. Si él acaba de ir a las huellas en el 2021, eso quiere decir que el perdón fue introducido seguramente en el 2021 y tiene que simplemente que esperar. No hay nada que podamos hacer para agilizar la decisión del gobierno, simplemente hay que esperar y lo entendemos porque nosotros también estamos desesperados por los atrasos que tiene el gobierno ocasionados por todo lo que ha sido la pandemia del COVID-19, también la pérdida de personal durante todo este tiempo, muchas cosas que han influido en esta crisis a nivel nacional sobre los trámites migratorios. So, hay que tener paciencia. Crisis laboral y todo, o sea, todo está provocando un efecto dominó. Karina me hizo un mensaje desde la semana pasada. Situación de Karina, está pedida por su hermana. Karina es indocumentada, tiene 2 hijos nacidos aquí, pero la pide su hermana, que es ciudadana, y dice, si estoy esperando desde el 2012 la petición de parte de su hermana, que en esa fecha fue que cumplió los 21, dice, y si he sido víctima de algún crimen, como ya estoy en el sistema, prácticamente lo que Karina quiere saber, no le ayuda en absoluto el hecho de que ya estuvo pedida por su hermana en el 2012. I mean, we're talking 10 years ya en el sistema. Dice, fui víctima recientemente de un crimen de violencia. No me ayuda en absoluto a adelantar parte de mi caso porque ya me conocen o estaría empezando de cero. Y prácticamente es, ok, me conviene ser la visa U, que ya llevo 10 años esperando, sabemos, y al ser Karina y su familia son mexicanos, la petición de hermano ciudadano a hermana, digamos, es súper tardado, puede ser hasta 20 años, ¿no? ¿Le conviene hacer un movimiento o no le ayuda? Ok, creo que hay 2 preguntas. Si le ayuda en algo el hecho de que tenga una I-130 hecha por su hermana ciudadana estadounidense, ahora un nuevo trámite de estatus U. No le va a ayudar en nada. Es un trámite totalmente separado con sus requisitos totalmente independiente a lo que es la petición familiar que ya tiene pendiente. Si le conviene o no es la otra pregunta en hacer su trámite de estatus U. La respuesta debe de ser depende. Tendríamos que explorar, o sea, cuál fue el crimen de violencia que sufrió. Tendríamos que ver si están dispuestos las autoridades a otorgarnos una certificación. Pero en lo que va del tiempo de espera, en mi opinión, vale la pena hacer el intento si es elegible para el estatus U, dado a que la señora Karina, siendo de México, en estos momentos solamente van en la fecha del 22 de abril del 99 para peticiones familiares y la de ella fue introducida en el 2012. So, ella tiene muchos años de espera todavía para poder lograr la residencia a través de la hermana. Con el estatus U no es necesariamente que le vaya a salir la residencia más rápidamente, pero por lo menos si logramos que nos concedan la certificación y aplicamos para el estatus U, puede ser que un permiso de trabajo, si le salga, tal vez a los 2 años, 3 años de la solicitud está pendiente con inmigración. Ahí vale la pena, yo creo, en lo que trata el que ella pueda recibir algún beneficio migratorio durante el tiempo de espera. Ok, muy bien. Mientras tanto, porque pues ahí tiene dos caballos en la carrera, como dice el abogado Tad, pero eso ha sido yo creo que uno de los misterios eternos de que, bueno, como ya estoy en proceso, como ya estoy esperando, ya está comprobado mi solicitud, ya está sometida, ¿no me pueden dar algo mientras tanto? A mí por lo menos un seguro, un permiso de trabajo. Es que hay muy poco alivio, ¿no? Para poderse adelantar y tener esa protección en los años que te toca esperar.
Exacto. Y a veces hay confusión también porque uno piensa, bueno, ya tengo un trámite con inmigración, ya tienen todos mis datos, ¿por qué no me pueden considerar el tiempo que llevo esperando? Pero es que lo que pasa es que es muy diferente una solicitud a través de una petición familiar a el querer adquirir la residencia a través del proceso de estatus U. Los requisitos son totalmente independientes a cualquier trámite que ella tenga pendiente con inmigración en estos momentos. Eso tiene sus requisitos estatutarios que ella tiene que cumplir para poder ser elegible a solicitar el estatus U con inmigración. Bueno, listo. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez, señores, el primer podcast de Palante Mi Gente de este nuevo año. Como siempre, las llamadas en vivo tienen prioridad. Nuestros radioescuchas que toman su tiempo de repente en un día laboral de hacer esta preguntita 776-86-3424. Aquí dice, ¿nos puede explicar la abogada cuál es el proceso para que un hermano ciudadano pida a un hermano con DACA? Nos pregunta Blanca. En realidad, el proceso de la petición familiar no va a variar en lo absoluto porque el hermano tenga DACA. Un hermano ciudadano tiene que tener 21 años de edad para poder pedir a su hermano. En este caso va a estar puesto el joven con DACA en lista de espera, igual que cualquier otra persona que a lo mejor no tenga el beneficio del DACA. Ahora, la persona, en este caso el hermano con DACA, el beneficio que tiene es que por lo menos puede tener un permiso de trabajo y está por el momento protegido contra una posible deportación porque está el programa de DACA todavía en vigor. Pero si el hermano hace una solicitud por él, va a estar la solicitud considerada en la categoría F4, que es la categoría de hermanos ciudadanos pidiendo a sus hermanos, y dependiendo del país de origen del beneficiario, en este caso, es lo que nos va a decir cuánto tiempo aproximadamente de espera. Conforme al boletín de visa, tendría el hermano que esperar para poder conseguir la residencia. Y van a ser décadas, o sea, no es rápido cuando estamos hablando de esa categoría familiar. Sí, y Blanca también le agrega, dice, ¿y por qué se tarda tanto esta categoría? O este proceso, dice, yo pongo que es categoría porque usted lo acaba de mencionar. O sea, podríamos especular, abogada, la categoría de un hermano ciudadano, o sea, un ciudadano pidiendo a su hermano. Podríamos decir que es lo más tardado porque se supone que es quien menos depende de ti, es tu hermano. Un hermano ya no es un hijo, ya no es tal vez un padre discapacitado, un padre ya mayor, anciano. Los hermanos como tal, aunque tengan ese vínculo de sangre y uno sea ciudadano y el otro no, pues pero se supone que los hermanos no dependen el uno del otro. En realidad, esto más bien depende de cuando el sistema de inmigración fue formalizado con lo que es el boletín de visa y el gobierno asignó lo que es una cuota de visas de inmigrante, lo que son residencia. A cada categoría le asignó una cierta cantidad anual que el gobierno puede otorgar en el año fiscal que corre desde el 1 de octubre en adelante hasta el próximo año 1 de octubre. Por esta razón, en esta categoría, la cantidad de visas de inmigrantes que fueron alocadas fueron menos que en otras categorías preferenciales. Pero si buscan en nuestra página de websitio Vasquez & Servi, ahí pueden encontrar, creo que hay un blog que específicamente habla sobre el boletín de visas. Es muy informativo ese blog porque ahí le explicamos lo que es el sistema de boletín de visa, cómo funciona, y aquí lo tengo el 4 de agosto del 2020, y también hay un episodio completo que hicimos aquí con Oxígeno Radio referente a este boletín de visa, cómo funciona, cómo fue que fueron la cuota anual establecida, cuál es esa cuota anual por cada categoría de preferencia. Y, por ejemplo, no es que sea la que menos categorías o visas fueron otorgadas, porque para hermanos ciudadanos tengo aquí que son aproximadamente 65,000 visas que son alocadas anualmente, allocated annually. En esta blog pueden encontrar toda la información, y si se preguntan, como también, o sea, es común que se pregunte por qué tanto tiempo de espera para poder adquirir la residencia dentro de estas categorías de preferencia, qué es lo que significa cuando mi abogado me habla de fechas de prioridad, de mi caso, o sea, de a qué se está refiriendo. Y todo esto tiene que ver exactamente con esta pregunta para las categorías que son sujetas o las personas que son sujetas a estas categorías preferenciales. Bueno, en todo caso, como bien lo dice usted, cada petición, cada situación familiar es totalmente única, no se puede comparar, pero sí, sigue siendo sin duda la categoría más tardada cuando un ciudadano pide
a un hermano. Y sí, la idea errónea de que porque yo ya tengo DACA o mi otro hijo ya tiene DACA, ya lo conocen, va a ser más fácil o más eficiente el proceso, también sería injusto decirlo de esa manera. Exacto, y tenemos que recordar también que, vamos a decir, si es una de las categorías, para darle un ejemplo breve, una categoría donde a lo mejor hay más visas otorgadas que en la categoría F3, que es la categoría de padres ciudadanos estadounidenses quienes están pidiendo a sus hijos. Pero si en la categoría F4 de hermanos ciudadanos hay más solicitudes, más personas en lista de espera, cada año el gobierno tiene que tomar en cuenta, ok, estas personas no pudieron entrar en la cuota del año fiscal, so ahora tenemos que empezar a trabajar por orden de llegada, básicamente, y para eso es la fecha de prioridad. Hay como un backlog. Un retraso realmente administrativo, sí. Exacto. Creado, igual que en los casos de Status U, por las multitudes de solicitudes que fueron entregadas al gobierno y no hay suficiente visas disponibles para que el gobierno pueda darle o mover esas fechas de prioridades más rápidamente. Definitivamente. Wow, pa'lante mi gente, estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Tenemos preguntas que están llegando por medio de texto 770-927-8015. Dice aquí, preguntita, ¿sí están dando el parol a los de DACA? ¿Cómo vamos con las visa U? ¿En qué fechas están? Porque escuché que iban a ser un poco más rápido. Bueno, lo de la visa U me imagino que están hablando de lo de los permisos, digamos, de buena fe, pero están preguntando esas dos cositas. Advance Parole para los del DACA y cómo va la fecha de las visa U. El Advance Parole para las personas con DACA sí lo están otorgando. Siempre tenemos que recordar que para solicitar y tener éxito en recibir un parole bajo DACA, la persona tiene que demostrar que hay una necesidad para viajar. No puede simplemente pedir un parole para ir de vacaciones. Tiene que demostrar que es en base a humanitaria, que requiere viajar o laboral o educativa. Pero sí lo están otorgando. Hemos tenido éxito con que el gobierno otorgue esos advance paroles. Y aquí el gobierno, conforme a lo de las visas U, está indicando que están todavía por actualizar lo que es la página del tiempo de procesamiento, que pueda indicar en qué fecha van para lo que es la determinación de buena fe. Pero por experiencia en nuestra oficina vemos que están como a finales del 2016 en estos momentos. Pero igual, o sea, también sabemos que la visa U, a pesar de que tuvo ese gran avance de un tiempo para acá, donde las personas están recibiendo ya sus permisos de trabajo preliminarmente, los requisitos son los mismos. ¿Cómo ha visto usted, digo, esto es un poquito ya un paréntesis más específico con la visa U, cómo ha visto usted en la oficina la aprobación, digamos, la firma en estos certificados de la visa U? ¿Ha sido de mucha colaboración de la policía o se ha vuelto más difícil? No, mucho depende a veces de la jurisdicción, ¿verdad? De qué orden pública, dónde sucedieron los hechos, cuánto tiempo ha pasado desde que sucedieron los hechos y los requisitos que pueda poner la orden pública para otorgar una certificación. A veces la orden pública se rehúsa a otorgar la certificación si el caso lleva más de 5 años o a lo mejor si no dieron con la persona, ¿quién hizo el delito, verdad? Depende de dónde se pida la certificación. No hay en realidad una guía general que podamos decirle a nuestros clientes, si usted tiene XX requisitos, le van a otorgar la certificación. En estos casos hay que pedirla y ver si la otorgan. Ahora, si sabemos de antemano, porque tenemos un listado en la oficina de las experiencias que hemos tenido en diferentes jurisdicciones y sabemos a lo mejor que tal condado requiere que la persona, el acusado para la investigación del crimen, o que a lo mejor no haya sucedido hace más de 5 años el delito, ¿me entiende? Entonces le vamos a decir al cliente, sabe que en esta jurisdicción estos son los requisitos y tal vez no vamos a tener éxito, pero a veces, Brenda, es tirar la moneda al aire. Yo he recibido en el año pasado, en el 2021, sorprendentemente, creo que 2 certificaciones de delitos que fueron cometidos contra mi cliente en 1998. Aunque siempre le somos honestos a nuestro cliente y le decimos, las probabilidades son 50-50.
pero lo que pierde usted con intentarlos es el dinero que va a pagar obviamente al abogado por hacer el trabajo. No hay ningún riesgo en pedir una certificación que inmigración vaya a venir por usted o lo que sea, porque esto no se pide directamente a inmigración, se pide a la orden pública donde sucedieron los hechos, o si la persona fue enjuiciada se pide directamente a la corte, al fiscal, depende de muchos factores. Claro, sí es cierto. Ay, pues hay que estar pendiente porque realmente el hecho de que se renueven nuestras esperanzas personales en un inicio de año, igual hay protocolos que se tienen que seguir, no cambian las cosas mágicamente en la cuestión o el campo de migración solamente porque nuestras esperanzas se renuevan cada 1 de enero. Hay que estar pendiente, de repente vienen luces al final del túnel, de repente se vuelve más oscuro. Hay que estar al día. Antes de que se nos termine el programa, tenemos más textos. Esto aquí nos pregunta Luz. Dice, buenos días, Brenda. Mi hijo tiene DACA. Todavía está vigente hasta el mes de junio. El problema es que en agosto mi hijo fue arrestado por un policía en Clayton County. Había un pleito donde se habían reunido unos amigos en la casa de uno de ellos. Mi hijo no tuvo nada que ver. Él se retiraba de la zona. El policía se le tiró encima, le dijo que no se podía ir. Mi hijo se resistió, es cierto, pero no agredió al policía. Al contrario, mi hijo terminó con un brazo roto. El oficial lo maltrató feo. Estuvo en la cárcel 1 semana. Después lo liberaron sin cargos porque se dieron cuenta que él no estaba involucrado en la pelea. ¿Se puede hacer algo en contra de este policía? Mi hijo requirió una cirugía para arreglar la fractura en su brazo derecho. Complicado, no es la primera vez que nos traen este tema, abogada Bárbara. El muchacho con DACA todavía está vigente, pero fue agredido y un brazo roto en un altercado con un policía, a pesar de que el joven no tiene cargos. A mí me da por pensar que a veces el policía dice, le rompimos el brazo, pero como para calmarlo vamos a soltarlo porque realmente no era el responsable de la pelea. Esto es en realidad algo fuera de mi materia. Nosotros no tomaríamos un caso así porque no tiene en realidad algo que ver directamente con inmigración. La señora no necesariamente está preguntando si el hijo va a poder renovar su DACA o no. En mi opinión, si esa es la pregunta, sí. Si los cargos fueron despedidos, no debe tener ningún problema en la renovación de su DACA. Pero ahí tendría ella que buscar para ver si puede hacer algo contra el departamento de policía por la conducta del policía hacia su hijo. Tendría que buscar un abogado que trabaje esos casos. Claro. Digamos, a nivel de demanda civil, pero esto no le ayuda a él a brincarse a alguna otra categoría. Después de tener DACA, la agresión del policía no, digamos, la visa U no tiene nada que ver, no se podría relacionar con otro tipo de estatus, ¿no? No es que no se pueda, o sea, pero imagínese la situación. Tenemos que pedir una certificación a la orden pública donde sucedieron los hechos. En realidad estaríamos pidiendo una certificación a la orden pública de donde trabaja el oficial que supuestamente tuvo esa mala conducta contra el hijo. Ahora, si hay alguna investigación, vamos a decir que ella empiece un caso civil contra el oficial por la conducta de él, entonces tal vez se pueda, porque me imagino que la orden pública va a abrir una investigación contra el oficial. A lo mejor el oficial es suspendido, a lo mejor es algo que se escucha en las noticias o podemos tener a lo mejor alguna documentación de la acción que está tomando la orden pública contra el oficial. A lo mejor hay un caso que se ha empezado donde hay una demanda contra la orden pública por esa acción del oficial durante su descargar lo que es sus responsabilidades dentro de sus horas laborales. Ahí yo creo que tendríamos esa posibilidad, pero de la nada, en estos momentos yo diría que está difícil que la orden pública vaya a concedernos una certificación. Yo creo que han de haber dicho, confórmese con el hecho de que no se le quedaron cargos a su hijo, pero al final trata uno, digamos, como madre, me imagino que Luz lo que está viendo es que mi hijo fue agredido por un policía, independientemente de que sea DACA, ciudadano, indocumentado o extraterrestre, o sea que alguien debería pagar la agresión, pero no es lo mismo pedir que se pague la agresión a nivel civil por los daños, porque a lo mejor sí piensan, bueno, si está yéndose por el lado de que una demanda civil para ver si toca un dinero, una indemnización, no es lo mismo a decir, oye, pues quédense con los $100,000 o $200,000 a cambio de que a mi hijo le den residencia. No se gana una residencia necesariamente por esa ruta.
Exacto, o sea, tiene que ser un crimen de violencia, que aquí puede que existan evidencias de eso, pero ella tendría que tomar alguna acción, me imagino, porque no creo que voluntariamente nos vayan a proporcionar a lo mejor videos, si es que existen, si es que el oficial tenía un body cam durante todo el incidente, si fue grabado el incidente, o sea, a lo mejor la señora puede empezar y sería buen punto de empezar a ver si existe un reporte del incidente, que el oficial mismo haya escrito de lo que él, de la posición de él, que fue lo que sucedió ese día. A lo mejor pueden conseguir los récords de cuando el hijo estuvo en la cárcel, de qué cargos quisieron imponer contra él. Y empezar ahí con esa información básica, pero yo creo que va a necesitar algo más cuando se está alegando un crimen de violencia cometido por un oficial. Un oficial, claro, claro que sí. Lamentablemente, a pesar de tener a veces las cámaras corporales, muchas veces y a veces la injusticia sale ganadora porque justifican la agresión, tal vez porque el muchacho no acató una orden de quédate ahí, no te vayas, no te puedes ir hasta que no se investigue qué onda, pero bueno. Lamentable lo que sucedió. Afortunadamente es una lesión, un brazo roto, porque hay ocasiones en donde un intercambio con un policía termina con una persona muerta y de eso ya no hay alivio. Exacto. Ok, aquí nos preguntan, en el 2018 mi hermano fue arrestado por violencia doméstica en el condado de Hall, lo llevaron detenido a inmigración, se pagó una fianza de $12,000 para su liberación, estaba peleando por cancelación de deportación porque ya lleva 16 años aquí y los hijos que tiene con la mujer que agredió. Dice, se metió en otro problema esta vez en el condado de Gwinnett en el 2019 otra vez y lo deportaron. Quisiera yo saber, como nosotros firmamos esa fianza de $12,000, ¿habrá forma de recuperarla? Él sigue en México. Eso está difícil porque seguramente el caso de cancelación de deportación, o sea, para que le devuelvan la fianza, el señor tuvo que haber cumplido, ¿verdad? Con todos los requisitos, no haberse dado prófugo de la ley. Y aquí tal vez él estuvo, no sabemos cuál fue el resultado del caso de violencia doméstica, a lo mejor volvió a violar o violó los términos de un probation que a lo mejor le pusieron, muchos factores, ¿verdad? Que pueden existir. Pero está dudoso de que esa fianza vaya a ser recuperada. Mi consejo en este caso, como no estoy bien enterada de todos los detalles, es que llamen a la oficina y que pidan una consulta con la abogada Joanna Cochran a ver si ella puede a lo mejor guiarlos un poquito más sobre la pregunta. Claro, y sobre todo hay que recordar, dinero que se paga para una fianza, ya sea una fianza criminal en cualquier condado, la fianza para que lo libere inmigración, la fianza es una promesa, es un dinero como promesa de que esta persona va a acudir a sus citas, va a portarse bien. Si lo dejaron salir de inmigración, abogada, es porque tal vez alguien determinó que el hombre tenía un camino a posiblemente lograr un alivio de que no lo deportaran por los años y los hijos. El problema es que si estás libre bajo fianza de cualquier índole, ya sean 12,000, 5,000 o $100, es la promesa de que te vas a portar bien y vas a ir a la corte. Entonces no se portó bien. Puede ser porque la gente dice, no, pero qué injusto porque la familia que paga esa fianza es la que termina en el hoyo. Pues, you know what? Eso es lo que pasa cuando das la cara y firmas por una persona. Y no estamos diciendo en este programa un rotundo no. No, claro. Estamos diciéndole que vale la pena, es una suma de dinero bastante grande y vale la pena explorar la posibilidad de recibir un reembolso de esa fianza si es que son elegibles bajo los términos del contrato. Por eso le aconsejo que requiere una consulta más formal de lo que podemos proveerle en este espacio. Absolutamente. Y como siempre, el número telefónico 678-303-0018. Consultas virtuales, me imagino, con esta nueva ola de Omicron, ¿verdad? Uh-huh. ¿Algún cambio en el protocolo, abogada? Nada, seguimos igual. Seguimos igual. Claro que bien. Desde cualquier parte del mundo, toda la tecnología, FaceTime, WhatsApp, cualquier tipo de videoconferencia se puede lograr con el equipo de Vázquez y Servi. Dice por aquí, si yo tengo un castigo permanente y yo ya llevo 8 años en México, ¿qué necesito hacer para que mi hijo de 23 me pida y yo poder volver? El hijo la puede pedir, son varias etapas de este caso. El hijo tiene que iniciar un trámite de I-130 una vez que esa solicitud sea aprobada. Entonces, sería cuestión del proceso consular
pero la persona tiene que esperar estar fuera esos 10 años, no para iniciar la I-130. Por ejemplo, si el hijo todavía no ha hecho la petición familiar por la persona que hace esta pregunta, debe de considerar empezar ese trámite. Pero hasta que cumpla los 10 años, el padre fuera de Estados Unidos, o sea, cumplir lo que es el castigo permanente, el gobierno no va a considerar la segunda etapa del caso, que es el proceso consular con una especie de perdón que hay que solicitar en casos donde hay un castigo permanente. Ok. Castigo permanente, bueno, no lo habíamos contemplado de esa manera y tal vez los que estén escuchando tampoco. Cuando dicen, es que tú tienes un castigo permanente, algunos lo interpretan como que no hay alivio, entonces vete forever. Pero a pesar de que se esté cumpliendo cierto tiempo, el reloj está marchando hacia los 10 años de estar fuera, pero un proceso puede estar corriendo de manera simultánea, ¿no? Correcto, podemos tener la I-130, hasta ya la podemos tener aprobada y simplemente tenerla como en pausa, lo que es el segundo paso del caso, que es el proceso consular, hasta que el padre cumpla los 10 años del castigo permanente fuera de Estados Unidos. Una vez que ya cumpla ese castigo permanente, se empieza entonces la segunda parte del caso, que es el proceso consular con el perdón I-212, que es un perdón como una especie de, por ejemplo, para que el gobierno considere que la persona podría ser admisible a Estados Unidos, no obstante a que tuvo un castigo permanente en su pasado. Ok. Bien, listo. Seguimos aquí las últimas preguntitas. Luisa dice, mi hermano y su esposa tienen un proceso de papeles metidos por un hermano de ella, o sea, de su cuñada. Les acaba de caer una cita. Ellos tendrán que ir a Juárez, van juntos. Mi hermano quiere saber. Ok, yo creo, sin saber más factores, nuevamente la información que le voy a proporcionar es muy general, pero aquí lo que el señor está preguntando es, dado a que lo que entiendo es que cuando la hermana hizo la solicitud, él estaba casado con la beneficiaria principal de esa solicitud. Él va a derribar el beneficio si es elegible, algo que su abogado debe determinar si él es elegible para derribar el beneficio de la solicitud de la petición familiar a través de la hermana ciudadana estadounidense. Y sí, le debieron de haber notificado el Centro Nacional de Visa y se debió de haber hecho un proceso de S-260 independiente para el señor, en este caso poder derribar ese beneficio. Sí deberían acudir a la cita juntos, pero le estoy volviendo a explicar muy claramente que es muy importante que el abogado que lleva su caso determine la elegibilidad del señor para derribar el beneficio, para que no salga sin tener ese proceso hecho, completado, su documentación en orden, como es debido. Ok. Sí, dice Luisa, perdón que le mandé la pregunta toda revuelta. Sí, más que nada yo quería saber si a poco era posible que mi hermano arregle papeles solamente por su cuñado ciudadano. Luisa dice que su hermano está casado con una mujer que está pedida por su hermano ciudadano de ella. Dice, o sea, que a poco un cuñado ciudadano puede hacer que mi hermano arregle papeles, pero es que está casado con la beneficiaria, ¿no? Exacto. Y en estos casos es muy posible que el hermano de la señora Luisa pueda derribar el beneficio de esa solicitud de F4. Pero nuevamente lo que le vamos a explicar a la señora Luisa es que el hermano debe de consultar bien con su abogado que le está llevando el caso a la señora, a la esposa, para asesorarse de que el hermano de Luisa no tenga absolutamente ningún impedimento legal, estatutario, que vaya a impedir que él pueda regresar como residente permanente, porque lo que nunca queremos es que el derribado de una petición o el posible derribado de una petición familiar, como posiblemente lo es el hermano de Luisa en este caso, salga de Estados Unidos sin primero tener un proceso hecho que es necesario hacer electrónicamente, la DS-260, y segundo, que a lo mejor exista algún impedimento a que el hermano pueda recibir la residencia. Eso lo tienen que consultar bien detalladamente con el abogado que está llevando el caso de la señora, de la esposa. Claro, gracias, señora Luisa. No se preocupe porque aquí nos llegan preguntas de toda índole. Me he vuelto experta traduciendo a veces textos que a veces parece que los escribieron con los pies o con la nariz. Ya hemos aprendido en 6 años, abogada, a interpretar lo que dicen nuestros textos y gracias a la gente por la confianza. Y cerramos con esta pregunta. Dice por aquí, ¿nos puede dar una breve explicación, la abogada Bárbara, de cómo los padres indocumentados podemos arreglar cuando un hijo entra al Army? Un resumen para cerrar el programa de hoy.
Okay. Los padres indocumentados quienes entraron a Estados Unidos de manera indocumentada podrían ser elegibles a arreglar su estatus migratorio a través de un hijo que ha entrado a las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos, siempre y cuando el padre sea concedido lo que es un permiso especial llamado el Parole in Place, algo que se tiene que solicitar directamente con USCIS y tiene que ser concedido. Si el gobierno concede el Parole in Place al padre y el hijo, quien entró a las Fuerzas Armadas, tiene 21 años de edad, el hijo entonces lo puede pedir y el padre puede hacer su trámite de ajuste de estatus. Esa es la información muy general, pero obviamente cada caso tiene sus factores y tienen que ser evaluados independientemente esos factores y cada caso para determinar elegibilidad al Parole in Place. El Parole in Place no es garantizado aunque la persona aplique. El gobierno va a poner en las balanzas lo que son los factores positivos del caso y si existen factores negativos y entonces el gobierno tiene esa discreción de otorgar o de negar el beneficio. Ok, muy bien, muy buen resumen. Se me estaba pasando. Abogada, 10 seconds, 30 seconds. El hecho de haber recibido la vacuna del COVID a una persona habitante de este país sin estatus, eso no es carga pública. No. I didn't think so. Vanessa nos pregunta, no, Vanessa. Dice, he escuchado que gente comentan que los que se vacunaron sería considerado como carga pública. En una situación de este tipo de emergencia sanitaria, creo que ahí no aplica nada de eso. No, y eso ya lo ha dejado claro el gobierno. Muy bien, muy bien. Abogada, 678-303-0018 para que empiecen ya de una vez a agendar citas. Son citas virtuales desde la comodidad de tu casa, tu celular, tu computadora o por teléfono. Todo el equipo legal de Vázquez y Servi te puede ayudar. 678-303-0018. Y pues bueno, como siempre, con esas ansias de escucharla de nuevo, comenzando el 2022 con el pie derecho y con la información al día aquí en Palante, mi gente. Abogada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda, y nuevamente felicidades por el año nuevo a todos. Y bueno, esperemos que el 2022 nos traiga mejores cosas que el 2021. Eso sí, ojalá que sí. Teniéndola usted aquí, estamos bien acompañados. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, Brenda. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.